Marcela Ávila Egleton, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Cuál sería una evaluación? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de estos 6 años de la rectoría de Teresa García? A mí me parece que ha sido un periodo en el que evidentemente hay claroscuros, hay logros importantes, pero también, y creo que esa es la imagen que va a quedar hacia adelante, hay situaciones que se hicieron evidentes o problemáticas que, si bien no fueron nuevas, no surgieron durante estos últimos 6 años, sí, por la forma en la que han ido cambiando pues las sociedades y la forma en la que nos relacionamos, se han hecho evidentes y se han visibilizado en los últimos años y generan una problemática que no se pudo resolver. Y yo creo que tiene que ver en buena parte con un diagnóstico equivocado, con un diagnóstico muy vertical de la situación de la universidad, que además siempre se ha hecho así, es decir, no es una crítica específicamente a esta gestión, pero que la sociedad ha cambiado y que, pues, para tomar decisiones en un entorno en el que participan tantas personas de tan diferentes formaciones y de tan distintas edades, pues lo cierto es que hay que hacer las cosas de una forma distinta. Entonces, a mí me parece que fue un periodo complejo. Por supuesto, la pandemia generó condiciones para las que nadie estaba preparado, pero también visibilizó muchas de estas carencias y de estas desigualdades que no se pudieron atender a lo largo de la gestión. 3 cosas que podría usted destacar de esta gestión. Bueno, yo creo que en términos de logros de la gestión está, por supuesto, el establecer formas de resolver problemáticas añejas, como por ejemplo la unidad de atención a la violencia de género, que además fue una iniciativa que surgió primero en esta facultad. Nosotros generamos nuestra unidad interna y posteriormente, pues con el trabajo de muchas otras áreas, se generó el área a nivel central, y que era algo que era indispensable que se abriera. En segundo lugar, también en esta misma lógica, las áreas de inclusión para personas con discapacidad, para personas de comunidades indígenas, para atención a la diversidad sexual, temas de cultura de paz, que de nuevo son situaciones que siempre habían estado muy olvidadas y que en esta gestión se empezaron a trabajar. Y en tercer lugar, yo creo que se hizo un buen trabajo frente a la pandemia, sobre todo si comparamos cómo se trabajó en otras instituciones en las que prácticamente las universidades estuvieron cerradas por casi 2 años. La UAC, en términos administrativos, regresamos a trabajar 3 meses después de que inició, y también las actividades se fueron retomando. Yo creo que esos serían algunos de los principales logros. ¿Qué retos observa? Bueno, más bien, en este diagnóstico ya me lo dijo, una situación que no es de esta propiamente de esta administración, pero sí el verticalismo en las tomas de decisión. Quizá sí. es por lo que se tiene que trabajar. Yo creo que la universidad tiene que aprender a escuchar a las distintas voces, y creo que el esfuerzo se hizo de entrada a partir de estas áreas que mencionaba, de atención a la violencia, de cultura de paz, de inclusión, pero las decisiones se siguieron tomando de manera vertical. Se vieron como áreas que había que crear para dar atención a determinadas comunidades, pero no se integró a esas comunidades en el diseño de manera eficiente, yo diría, porque bueno, si bien sí para muchas, como por ejemplo el protocolo de atención, se abrió a la universidad y se llevaron a cabo mesas y foros, pero fue obligado. Lo que hemos visto es que las comunidades no funcionan en esa lógica, que las y los estudiantes en estos momentos no se acercan, sino que exigen desde otros frentes, y que
pues al final, a pesar de ser proyectos que eran indispensables y que se buscó llevarlos a cabo para mejorar la convivencia universitaria, esta línea de verticalismo y de no escuchar otras voces que creo que es tradición ya en esta universidad, y no solo en esta universidad, en todas, se ha mantenido. Creo que tenemos que cambiar el foco a la hora de tomar decisiones. Creo que las visiones de las y los diferentes tipos de profesores son fundamentales. La lógica de cómo se han premiado, cómo se han incentivado las áreas de investigación a nivel federal y a nivel local han incrementado la brecha entre las y los profesores que se dedican a la docencia, para quienes la docencia es una pasión y que además lo hacen muy bien, y quienes son más investigadores y que pueden o no ser buenos docentes, porque lo cierto es que no ser un buen investigador en automático nos convierte en buenos docentes, y que los incentivos se han centrado a la investigación de tal suerte que ahora, pues obviamente por buscar mejores condiciones laborales, hemos obligado a estos profesores y profesoras cuya pasión era enseñar, los hemos obligado a ser investigadores, y que en muchos casos no es su interés, y eso se refleja en los productos. Entonces, se ha incrementado la brecha entre las y los investigadores con un estatus pareciera que superior, cuando la docencia también es una de las funciones sustantivas de la universidad y se tienen que recuperar. Entonces, yo creo que ese es otro de los temas que no se resolvieron, que la situación tan desigual de las y los profesores, investigadores y del personal docente y académico en general estaban en una situación compleja hace 6 años, y 6 años después, a pesar de que se ha buscado mejorar las condiciones con mejores pagos a las y los profesores por honorarios, ampliando el número de plazas de tiempo libre que se otorgan y de tiempo completo, creo que el problema de fondo no se ha resuelto. Sin duda, el tema del paro es algo que va a marcar a la gestión de la doctora Teresa, y el problema surge aquí, precisamente en esta facultad, y a una exigencia de usted. ¿Cómo observa esta resolución final del conflicto? Y bueno, primero que nada, ¿qué le merece esta confrontación con la rectora cuando era para resolver un problema? Bueno, yo diría que sí, desafortunadamente el paro va a marcar esta administración más que ningún otro acontecimiento, ningún otro proceso, y creo que hay que tomarlo como un aprendizaje. Finalmente ahí está, y ahí está una problemática y una exigencia estudiantil que no se ha resuelto, que se crearon nuevas áreas para resolver, pero al final, como mencionaba al inicio, parten de diagnósticos parciales, parten de no escuchar a los expertos. Yo creo que nadie está obligado a ser especialista en todas las áreas, pero quien tiene la función de tomar decisiones por estar en un cargo como la rectoría o como la dirección de una facultad, o un cargo público en el que implica toma de decisiones que impactan a un importante número de personas, se tiene que buscar a las y los especialistas en el tema, y se tiene que buscar aplicar esas estrategias, adecuándolas a las condiciones específicas ¿no? En este caso de la universidad. Y yo creo que eso no se hizo. Se amplió la burocracia universitaria, se ampliaron las áreas de atención a la violencia de género, pero la problemática sigue ahí y no la estamos atendiendo, no se está resolviendo de la manera que debería la problemática de la violencia. La vemos en todos los espacios, y pareciera que el paro terminó más por cansancio y por conflictos internos de las y los estudiantes que lo lideraban, porque al final hubo rupturas importantes al interior,
muchos se sintieron excluidos y decidieron dejar de colaborar, pero creo que fue más eso que una verdadera resolución de los problemas, que los problemas se resolvieron en la forma pero no en el fondo, y que pues eso no ayuda a que la universidad pueda tener una mejor convivencia. Y creo que uno de los grandes retos que se tienen en la universidad en este momento es mejorar nuestros entornos de convivencia, porque la violencia no solamente es el novio que le pega a la novia o el profesor que acosa a la estudiante. Creo que lo vemos en todos los ámbitos de muchas maneras distintas, y pues tenemos que abordarlo de esa forma. El paro sí surgió aquí, sí, perdón. ¿Qué se ve? Pues se ve un diagnóstico muy crudo, pues. Sí, yo lo veo, yo veo una problemática, porque cuando se llevan a cabo las reuniones de avances, se ven avances en términos de la reglamentación, de los criterios, pero de nuevo, cuando escuchamos a las y los estudiantes, cuando escuchamos al personal administrativo, a quien nadie escucha porque no votan, pero son quienes les toca la enorme carga de las decisiones que se toman en la universidad, vemos que estas interacciones siguen siendo violentas, que no se resuelven y que tienen que ver con problemáticas mucho más profundas de formación, de sensibilización, y no de establecer instancias punitivas, que creo que es al final del día lo que se está haciendo. Un área que se dedica a recibir las denuncias, pero que además, y esto es bien importante, no es autónoma, que depende al final del día de la rectoría. Yo creo que un área que resuelve este tipo de situaciones tendría que ser un área completamente autónoma, y sus titulares tendrían que ser electos a propuesta de la persona titular de la rectoría, de una terna propuesta por la persona titular de la rectoría, pero electos por 2/3 del Consejo Universitario, para que las decisiones verdaderamente respondan a una solución del caso y no a intereses, a relaciones entre las y los personas involucrados, porque lo hemos visto mucho, ¿no? Hemos visto personas sancionadas que no necesariamente habían llevado a cabo la conducta por la que se les sanciona, y personas que hay toda la evidencia de situaciones realmente graves, a quienes se les exculpa por la cercanía con algún funcionario. Entonces, la autonomía de la unidad de atención a la violencia me parece que es fundamental. Pero además, las 5 personas señaladas como en el pliego petitorio siguen trabajando, o sea, no fueron ni cesadas ni siquiera fueron, se les cesó en ese momento con un espacio de negociación, pero regresaron a su trabajo. Sí, ahí, ¿qué mensaje mandan? Claro, que finalmente la decisión se toma desde la rectoría y no necesariamente se toman en cuenta las condiciones particulares. En el caso de las personas que se pidió su cese, yo la verdad es que no tendría evidencia de cuáles fueron las razones por las que solicitó. Finalmente esto nunca se dio a conocer, más allá de lo que se especuló en medios y demás, pero creo que uno de los elementos que también se tienen que resolver es la presunción de inocencia, y también es algo que no nos está resolviendo un área centrada en sancionar para evitar conflictos posteriores. Y las sanciones, no queda claro muchas veces cuál es la lógica detrás de esas sanciones. O sea, creo que sí tendríamos que empezar la próxima administración con una reestructuración de fondo del área de atención a la violencia y del área de igualdad de género. Creo que tenemos que meter o incluir los enfoques de nuevas masculinidades, tenemos que incluir procesos de diálogo, de escucha, porque muchas de las problemáticas se resuelven no por la vía punitiva, y en este momento, como lo estamos estructurando, pareciera que es la única vía. Y creo que eso lo vimos desde el surgimiento del paro, ¿no? Es decir, la respuesta inmediata a una denuncia por parte de la facultad fue: cambien al estudiante de turno.
Y lo cierto es que... ¿Se sintió agredida con esa respuesta? Bueno, y con la reacción de la rectora, ¿usted se sintió agredida? Yo me sentí agredida con el mensaje que me envió la rectora en el chat de directores. ¿Lo esperaba así? No, por supuesto que no. Además, yo estaba en un evento de integración aquí, no estaba enterada que se estaban movilizando las y los estudiantes. Creo que, en primer lugar, decir que una persona tiene la capacidad de generar una movilización de ese tamaño en 2 horas es menospreciar a las y los estudiantes, ¿no? Finalmente, el problema estaba ahí y no fue ese caso. Ese caso fue la gota que derramó el vaso de mucho enojo, de muchas exigencias que no se estaban resolviendo. Y bueno, pues por supuesto, en el momento en el que a mí me llaman para pedirme que me presente en el auditorio porque las y los estudiantes están exigiendo una serie de cosas, pues yo había salido de una reunión con el abogado general una hora antes. Habíamos acordado que nos íbamos a sentar a armar el expediente porque el día que inicia el paro a mí me notifican que que el caso está cerrado. Entonces, no solamente no nos resuelven, sino que además al caso se le da literalmente carpetazo. Y bueno, y minutos después la rectora en el chat de directores me envía un mensaje diciendo que yo mentí en el consejo universitario, que lo que yo hice fue para desprestigiarla, que lo que yo hice fue para ganar notoriedad y que me va a obligar a que me disculpe públicamente en el consejo universitario. ¿Cree usted que ese mensaje dibuja la figura de la rectora? En cuanto a diálogo, en cuanto a tolerancia. Pues yo creo que muestra o retrata esta toma de decisiones verticales y estas posiciones únicas. ¿No? Claro, ¿no? Porque finalmente a mí me parece que eso fue un acto de violencia contra mí. Creo que no estaba la situación como para ¿no? seguir discutiendo. Yo no respondí. Respondí subiendo a redes sociales el video con mi intervención en la cual yo no decía que la unidad de atención no funcionaba, yo no decía que la rectoría estaba tomando decisiones equivocadas, yo no agredía a la rectora, yo simplemente decía tenemos una situación que se nos sale de las manos porque la normativa de la universidad no nos permite tomar ninguna acción, a lo que después la rectora respondió pues podías haberlo suspendido 5 días. Y yo decía, bueno, podemos suspender 5 días a alguien que copió en un examen, pero no a alguien que presuntamente tiene un arma, ¿no? ¿Cómo va a regresar dentro de 5 días? Y mucho más enojado. Entonces, no, mi intervención fue decir, tenemos que resolver estas situaciones y no pongamos los protocolos por encima de las personas. Y creo que pues eso generó mucha molestia y bueno, pues pasó todo lo que sabemos que pasó después. ¿Cómo ha resuelto usted estas acusaciones de acoso dentro de la facultad? ¿Cuántos profesores han sido dados de baja? ¿Qué numeralia que también nos diga y nos especifique el problema? Bueno, en la facultad, y me parece que son los mismos datos que se reflejan en la universidad, el número más fuerte es, o los casos, la mayor cantidad de casos vienen entre estudiantes. En realidad, las quejas contra profesores y contra administrativos son las menos. En el caso específico de esta facultad, durante el proceso del paro recibimos quejas y pintas de alrededor de 15 profesores y 2 personas del área administrativa, y nosotros lo que hicimos fue trabajar caso por caso, ¿no? Es decir, nosotros desde el mes de mayo del año pasado, ¿no? Varios meses antes del paro, teníamos ya sesiones mensuales voluntarias para personal administrativo, para personal docente y para estudiantes de nuevas masculinidades, con un especialista en el área, profesor de la Facultad de Psicología, y habíamos estado teniendo estas sesiones de diálogo y pues para visibilizar y para concientizar, porque lo cierto es que no solamente los hombres, las mujeres también, que no somos
ya tan jóvenes, ¿no? Que somos bastante, que pasamos hace tiempo los 20, fuimos educados en un sistema completamente machista y vertical. Y creo que nos cuesta trabajo identificar las situaciones que las y los jóvenes de este momento tienen tan claras. Yo creo que, y por eso decía que la escucha es muy importante, porque para nosotros hay cosas que no resultan necesariamente graves, pero cuando nos plantean eso las y los jóvenes desde su perspectiva, por lo menos en mi caso, se hace evidente la gravedad de la situación y el nivel de agresión que estamos poniendo. Entonces, ¿de esos casos cuántos se sancionaron? De esos casos se sancionaron, bueno, de esos ninguno. Todos tuvieron 5 sesiones tuvieron que ir, salvo 2 personas de esas 15 que forman parte de la administración central. El resto tuvieron 5 sesiones con personal, con el área especializada en atención a la violencia y nuevas masculinidades. Y después de esas 5 sesiones de diagnóstico se llevó a cabo un proceso de evaluación para ver de qué nivel o de qué magnitud eran los casos y qué se debía hacer. Algunos de ellos con las 5 sesiones se resolvió, algunos otros tuvieron o tienen todavía que estar en sesiones semanales. ¿Están frente a grupo? Están frente a grupo porque porque las denuncias nunca se presentaron ni siquiera de manera anónima después del paro, es decir, fueron pintas en diferentes lugares, y solo hubo un caso anterior al paro que el profesor sí fue separado de la facultad, pero se mantiene en la universidad. O sea, es una tristeza también, ¿no? Es una tristeza, claro, pero por eso digo que tiene que ser autónoma el área correspondiente, que no dependa de si es mi amigo o yo estudié con él o es el compadre del segundo al mando, sino más bien si hay un caso que se revise como se tiene que revisar, sin importar cuáles son sus vínculos ni cuáles son sus antecedentes. En este marco, y dado que la violencia sigue ejerciéndose, y que es algo cultural, como usted mencionaba, ¿a usted la han acosado? A mí me han acosado, sí, por supuesto. Me acosaron en la universidad y me avergoncé. En lugar de denunciar, por supuesto que pasé por todo este proceso de es mi culpa. Algo debo haber hecho yo para que me acosaran. ¿De seguro no denunció? No, por supuesto que no. Y porque además no había condiciones para denunciar, ¿no? Era un... creo que el cambio que se ha dado con estas nuevas generaciones ha sido explosivo, pero ha sido explosivo porque traen atrás el trabajo de muchas mujeres que a lo largo de décadas han estado exigiendo estos espacios de escucha. ¿Al seno de la universidad has sufrido? Como profesora no he sido en esta universidad acosada, en otra universidad pública donde trabajé antes, que aquí sí. Porque se lo digo porque sí es complicado que le pase al joven, usted, al de profesora, y cuando se presenta la denuncia no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces eso es de una revictimización terrible, ¿no? Por supuesto. Y empieza uno a pensar que uno... Claro, o que claramente no hay una intención de resolver esas problemáticas. ¿Esa frustración la sienten? ¿La percibe en la comunidad estudiantil? Sí, yo creo que se mantiene esa frustración, se mantiene esta percepción de es que no nos hacen caso, es que no nos toman en cuenta, es que las decisiones se toman allá arriba y luego se nos notifican. Y yo creo que eso, sí, por supuesto, pero además creo que claramente hay decisiones que se tienen que tomar cuando uno está en un cargo directivo. No se puede consultar todo, pero las decisiones que afectan algunos ámbitos de la vida, creo que sí tienen, sí requieren una consulta, un diálogo, una escucha, porque no podemos imponer una visión única de la realidad, y porque la forma en la que vivimos esas violencias cada uno de nosotros está mediada
por el cargo que ocupamos, está mediada por nuestro entorno familiar, por nuestro entorno social, por nuestra situación socioeconómica, por nuestra situación, ¿no? Por nuestro origen étnico, por nuestra creencia religiosa. Entonces, el pensar que hay solo una forma de resolver las problemáticas y que esa pasa por la visión de un especialista, y nada más uno, ¿no? Porque creo que es mucho más amplio y mucho más complejo que eso. Ante este panorama y esta radiografía, y además que me queda claro que lo tiene perfectamente en el diagnóstico, ¿qué calificación le podría poner usted a Teresa García del 1 al 10? Pues yo diría que hay dos momentos. Sí, el NA o... No, yo creo que pasa. Si no, mañana voy a estar buscando chamba. Libertad de cátedra, pero esta no es cátedra. No, yo creo que la doctora García Gasca empezó bien. O sea, que la primera parte de su gestión fue una buena gestión, y que algo pasó en el camino que fue generando pues estas situaciones no resueltas. Pues es posible. Yo creo que en muchas ocasiones eso sucede. Creo que pues también es posible que las personas que la asesoran pues tengan una visión de la universidad distinta a la que tengo yo, que no quiere decir que esté mal, ¿no? Estoy dando mi punto de vista personal, pero sí percibo un segundo periodo, uno en el que la burocracia universitaria creció exponencialmente, en el que las áreas se incrementaron. ¿Pago de favores o pues burocracia además? Yo creo que por lo menos un mal diseño de las áreas, porque tenemos muchísimas áreas duplicadas y tenemos áreas en las que no hay personal suficiente y áreas en las que hay personal que no es necesario. Entonces yo creo que la universidad requiere una reestructuración administrativa de fondo, porque no podemos seguir haciendo, por ejemplo, los servicios de salud. Tenemos dos instancias al interior de la universidad que están, bueno, técnicamente tres, que están orientadas al tema de la salud. Está el programa Su Salud, que es el programa desde la Administración Central. Está el programa ENSAIN, que es el programa de la Facultad de Enfermería que da servicio a muchísimas facultades. Y aparte está el tema de las clínicas de medicina. Y lo cierto es que la cobertura es nula. ¿Cuántos recursos están invirtiendo en estos tres programas? No sé, pero seguramente muchísimo. Entonces, ¿por qué no buscar la forma en la que estas tres áreas generen sinergia, se enfoquen a lo que sirven, ¿no? A lo que son buenas, unas para ofrecer el servicio, otras para cuestiones administrativas, no sé, ¿no? Hay que hacer un plan de centralizar ciertas decisiones con el fin de universalizar servicios. O sea, el tema de la salud, que es fundamental, que muchas y muchos de nuestros estudiantes tienen la necesidad de tener servicios de salud aquí en la universidad, están las áreas y no funcionan. ¿Y la vacuna? Y la vacuna que no sabemos qué pasó con la vacuna. Sí, es todo un tema. Claro, sí, por supuesto. Porque hay dinero público. Hay dinero público y yo diría, además del dinero público, hay la confianza y la esperanza en la universidad de muchísimas personas que participaron. Claro. Entonces yo creo que... Entonces, en general, ¿la decepcionó este segundo periodo? Sí, sin duda. El segundo periodo, pues pasaría de panzazo. Ok. Vamos a cosas un poco de perspectiva. ¿A usted le interesa ser rectora? A mí me interesa servir a la universidad. Yo he sido... Muy política. No, yo he sido... la verdad es que la universidad ha sido muy generosa para mí, ha sido muy generosa conmigo, perdón, y sí tengo la aspiración de dar una visión desde las áreas de las ciencias sociales. Creo que la universidad tiene muchos años sin tener una persona con una visión de las ciencias sociales, y en este momento
con la situación de descomposición del tejido social que vivimos, con el tema de la violencia, con el tema de las complicaciones en términos de convivencia, con el tema de la diversidad. Creo que la mirada yo creo que se requiere una visión desde las ciencias sociales. ¿Qué ofrece usted? Una revisión, bueno, primero un diagnóstico a fondo, y por eso empezaba con eso. Con todo lo que me ha platicado, me queda claro que ya lo tiene. Hay áreas que faltan por trabajar, pero bueno, sí tengo varios meses elaborando un diagnóstico de la universidad, viendo qué áreas, y sobre todo buscando expertos y expertas en esas áreas que puedan contribuir a resolver las problemáticas. ¿Quién la acompaña? Profesoras y profesores de a pie. Creo que siempre que se me acercan las personas y me preguntan sobre las aspiraciones a la rectoría, me preguntan cuántos directores y directoras traigo. Yo no traigo a ninguna directora y a ningún director, porque yo creo que estamos reproduciendo las prácticas que tanto criticamos afuera. Estamos reproduciendo el clientelismo, tanto en profesores como en estudiantes. El traer un director significa que un director o directora va a apoyar un proyecto de universidad, digamos que le convence, pero que va a tirar línea a su comunidad para que también la acompañe. Y yo creo que esa visión única no existe en ninguna de las facultades, a pesar de que haya algunas muy disciplinadas. Creo que no se vale cobrar favores. Creo que como directoras y directores hacemos nuestro trabajo porque nos importa nuestra comunidad, porque queremos ver a nuestra facultad en mejores condiciones. No buscamos mejorar las condiciones laborales, por ejemplo, de nuestras y nuestros profesores, para después tener un capital político ahí. Entonces, el decir que traigo directoras y directores es tanto como decir que acompaño esa política, pues sí, clientelar, que existe en la universidad y no lo podemos negar. Pero yo creo que los tiempos han cambiado, creo que las y los estudiantes lo mostraron en el paro. Sin embargo, ¿sí trabaja con algunos directores en la conformación de un proyecto? Les pregunto. No, en realidad he platicado con prácticamente todos los directores y directoras, no aún con todos, porque creo que para pedirles que apoyen un proyecto tengo que presentarles un proyecto, no decirles apóyame porque soy Marcela y soy buena onda y cuento buenos chistes, ¿no? Creo que tiene que ser, este es el proyecto que quiero presentar, que estoy presentando, y además, y en eso sí soy muy enfática, y vengo por tu voto en la casilla el día de la auscultación, no por tu voto en el Consejo Universitario, porque los votos en el Consejo Universitario se ganan en cada una de las facultades, hablándole a cada una de las personas, y porque si yo no gano la elección a la rectoría, suponiendo que me pueda inscribir, hay que esperar la convocatoria, capaz que piden medir más de 1.50 de estatura y no la libro, pero si no me puedo registrar, pues ya está. Pero si no gano la elección, pero digamos su carta de presentación, disculpe que sí. Su carta de presentación es lo que ha hecho en la facultad, o sea, por lo menos a la facultad donde está usted. Sí. Es lo que le respalda el trabajo que tiene. El trabajo en la facultad. ¿La respalda de los maestros aquí? Aquí hay respaldo de maestros, por supuesto, como siempre, hay algunos que me apoyan y algunos que no me apoyan y que están comprometidos con otro proyecto, y eso yo lo respeto. Bueno, ¿Mande? ¿Usted ha cumplido? Yo he cumplido con lo que sea, ¿no? Con la gran mayoría de las propuestas que hice al inicio de mis compromisos se han cumplido. Hay algunas cosas que están todavía en el tintero, pero la gran mayoría de las cosas se cumplieron. Por supuesto, tenemos una situación presupuestal muy grave en esta facultad, pero creo que eso también da tablas, es decir, es más fácil aspirar a un cargo de mayor responsabilidad cuando nos ha tocado trabajar en una facultad que no tiene recursos y que es heterogénea, crítica, combativa,
y completamente indisciplinada que aspirar a un cargo teniendo una facultad que tiene recursos y que es muy disciplinada. ¿Cómo se definiría una palabra si tuviéramos que decir, nos está sucediendo a la directora de Ciencias Políticas? Entrona. ¿Cuál sería la relación? ¿Cómo ve esa visión de la relación con el gobierno del Estado? Yo creo que el gobierno del Estado pues es evidentemente un actor clave y además es un elemento fundamental para el financiamiento de la universidad. Pero creo que la autonomía de la universidad es uno de los valores fundamentales de la universidad, y que así como rectores anteriores antes de tener cargos públicos han dicho que hay que dejar a los partidos fuera de la universidad, aunque después cuando llegan a los cargos públicos se les olvida que eso pidieron, yo creo que los partidos y la política partidista y la política gubernamental se tiene que quedar afuera de la universidad en términos de presiones y de toma de decisiones. Las decisiones de las y los universitarios las tomamos nosotros aquí. Sin chantajes. Sin chantajes. Pero eso no quiere decir que no pueda haber una relación de colaboración. ¿Le ha parecido buena la relación de la señora Teresa con Mauricio Curi? No, yo creo que la relación no ha sido buena en general. Ha tenido, ¿no?, altas y bajas. Conoció a la secretaria de gobierno, por ejemplo. Exactamente, y creo que además tampoco fue buena con el gobernador Domínguez. Yo creo que pelearse con el gobernador o con la autoridad no implica necesariamente defender la autonomía. La autonomía se defiende a la hora de tomar las decisiones, a la hora de sentarse a una mesa a negociar. Y yo creo que a la universidad le hace bien tener buena relación con los poderes, con el legislativo, con el ejecutivo, con el gobierno federal. Yo creo que la universidad, hace más de un año se aprobó en Consejo Universitario la ley orgánica, la propuesta de ley orgánica, votación en la que yo me abstuve, porque me queda claro que no podía, que aprobar en el Consejo Universitario una propuesta de ley orgánica y mandarla al legislativo era tanto como decir ahí les va y no le pueden mover ni una coma. De hecho, yo creo que siempre en su programa de televisión siempre empuja a que no la hay que cuestionarla. Claro, pero yo creo que más bien hay que decir, a ver, aquí está nuestra propuesta, es el primer saque, vamos a sentarnos a negociar, a ver qué partes ustedes no están de acuerdo y por qué, y vamos a llegar a acuerdos. Finalmente eso es hacer política. ¿Le ganará el hígado? Pues no sé si el hígado o los asesores, pero yo creo... ¿Quién es el asesor? Ya me mencioné, hasta me dio duda. Pues no sé, es lo que yo quisiera saber, quién es, ¿no? Quiénes son las personas que le hablan de manera más cercana. Pero sí me parece que esta confrontación continua con el Poder Ejecutivo no fortalece la autonomía de la universidad y no le ayuda. Por supuesto, en cualquier caso de intento de intromisión de la autoridad, cualquiera que sea, la universidad ¿no? tiene que hacer, ¿no? tiene que tener una posición clara de no intervención. Pero no intervención no quiere decir no negociación en términos, a ver, por ejemplo, nosotros como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con una buena relación con gobierno del Estado o con el gobierno municipal o los gobiernos municipales, de entrada, las posibilidades laborales y de prácticas y de servicio social para nuestras y nuestros estudiantes se incrementan. El número de proyectos de intervención que podemos hacer se incrementan y eso genera recursos para la facultad, genera recursos para las y los profesores que participan y genera además, ¿no? y es poner desde la universidad un granito de arena en términos de las políticas que se... Sí, claro. A ver, si el gobierno del Estado está... el gobierno municipal está planteando un proyecto contra la discriminación y para apoyar a personas con discapacidad y busca la facultad para que elaboremos el plan municipal, por supuesto que ahí están las mentes, los estudios, la esperanza y el trabajo de quienes participaron. O sea, ofrecería negociación
y no confrontación? Yo creo que la confrontación es renunciar a la política. Para hacer política nos tenemos que sentar, tenemos que negociar y tenemos que ceder a veces. Claro, hay puntos que no son negociables, pero lo que se pueda negociar yo creo que hay que discutirlo, porque además el no querernos sentar a negociar, el mensaje que manda es: yo tengo la verdad absoluta y yo tengo la razón. Y creo que la universidad no puede ser así de soberbia. ¿Cómo la tendríamos que ubicar? Porque afuera de la universidad los políticos se espantan, ¿no? ¿Como de izquierda o de derecha? Yo soy de centro izquierda. Izquierda, entonces, ¿no? Socialdemócrata. Desafortunadamente en este país no hay un partido socialdemócrata. Creo que un país con las desigualdades que tiene este país, primero tiene que resolver el tema de desigualdad. El tema es cómo resolvemos el tema de desigualdad. Y en ese sentido, ¿cree que un programa o una propuesta en ese sentido sí pueda tener penetración? Pues yo creo que, como mencionaba hace un rato, yo apelo a cada una de las personas que integran la comunidad, a que cada una y cada uno vean los proyectos, vean las propuestas que se están haciendo, vean si hay o no hay diagnósticos de las situaciones que estamos viendo, vean cuál es el desempeño que tienen las y los candidatos o los aspirantes, cuál ha sido su trayectoria, qué posición han tomado en términos de algunos de las problemáticas que se han presentado en la universidad, y que voten por quien consideren que es la o el mejor, pero que lo hagan a conciencia, que lo hagan partiendo de un plan de trabajo, de un programa, y no de una instrucción de arriba, porque la democracia se construye desde abajo. Lo dice por química. Lo digo por química, lo digo por ingeniería, lo digo por naturales, lo digo por medicina, lo digo por todas, ¿no? Creo que es muy claro que cada uno... ¿Cómo podemos esperar que un joven o una joven de 19 años que vaya a votar el año que entra en la elección presidencial lo haga a conciencia si aquí en su casa se dejó llevar por la instrucción que le dieron desde arriba? El voto es secreto, y el director que no le guste el resultado de su facultad no tiene forma de saber quién siguió la consigna y quién no. Y lo mismo sucede para los profesores. Hay todo un ambiente que va cargado hacia su vecina, ¿no? Sí, por supuesto, la cargada está fuerte, y pues química, ¿no? La cargada por química, sí, por supuesto, pero creo que se les puede ganar. Por supuesto, se puede ganar con ideas, se puede ganar con acciones, se puede ganar con proyectos, se puede ganar con un buen diagnóstico de la universidad, se puede ganar con ganas. Y además creo que esta universidad ya vivió a un rector ingeniero durante 6 años que tuvo grandes aciertos y grandes errores como todos. Ya vivió 6 años con una rectora del área de las ciencias naturales. ¿Por qué no darle la oportunidad a las ciencias sociales? No somos el patito feo.